Buenas noches, vamos a resolver un problema regla de la cadena. Entonces, usted debe observar acá que se reconoce la regla de la cadena en cuanto a que la función, acá que es un producto que depende de x e y, aparece este elemento, ¿cierto? Que uno lo puede escribir de manera más cómoda como una función b que depende de x e y, de tal forma de reescribir su función u como un x por y por su función f, que en este caso depende de b, y el b depende de x e y, aunque eso no lo voy a agregar ahí. Entonces, bueno, y vamos a probar que cumple esta ecuación en derivadas parciales y también tal como se pide ahí determinando cuál es el g que aparece ahí. Es decir, que nuevamente va a quedar acá el x por y por f de b multiplicado por esta g. Entonces, bueno, finalmente el tener esta función b, porque nosotros al escribir esto así, estamos diciendo, ¿cierto?, que esta función b, que depende de x e y, finalmente es x más y dividido por x por y, ¿cierto? Entonces, si para lo que nosotros requerimos calcular, que es esto, vamos a calcular primero el d1 de x. Entonces, si hacemos d1 de x, usted debe observar acá que el y es una constante. Por lo tanto, tener el d1 de x va a ser que le va a quedar este y, ¿cierto? Por la derivada parcial con respecto a x de este x por nuestro f de b. ¿Ya? Y eso es equivalente a tener, si hacemos la derivada, va a ser la derivada en principio de un producto, porque tanto x como la función f de b dependen de x, entonces le va a quedar a usted que va a ser f de b, ¿cierto? Multiplicado respectivamente por el y que aparece acá, más, ¿cierto? Este y por x por la derivada parcial de f con respecto a x. Pero particularmente usted puede observar que la función f depende de b y a su vez el b depende de x y de y. Por lo tanto, acá ¿qué le va a quedar a usted? Entonces le va a quedar a usted el de f en db y eso multiplicado por db en dx. ¿Sí? Como no conocemos nuestra función f, esto nos va a quedar así nomás. Por lo tanto, lo que podemos calcular acá, si queremos, es el db en dx. Ya vale decir el deven de x, si usted observa, acá le va a quedar un cociente, por lo tanto el deven de x le va a quedar 1, ¿cierto? Por x por y, menos x más y la derivada, ¿cierto? Con respecto a x, que en este caso es y, todo esto dividido por x y al cuadrado, ocupando la derivada del cociente. Bueno, finalmente esto se traduce entonces que acá se van a ir los x por y, por lo tanto le va a quedar menos el y al cuadrado dividido por x y al cuadrado, lo que es equivalente, ¿cierto?, a menos 1 en este caso dividido por x cuadrado. Así que finalmente este u de x o de u en de x, que también se puede denotar de esta forma, le va a quedar a usted el y, ¿cierto?, por f de b, en este caso el b que depende de x e y, más este y por x, ¿cierto? Multiplicado por la derivada parcial de f con respecto a b, que podemos denotarlo también de esta forma, y el dB de x, que en este caso le va a quedar a usted menos 1 dividido por x cuadrado, ¿ya? Es decir, el u de x le va a quedar entonces el y por f de b, menos el y partido por x, y eso en este caso por f de b, ¿de acuerdo? De la misma forma, ahora nosotros vamos a hacer el de u en de y, que es el que vamos a requerir acá, ¿ya? Bien, equivalentemente entonces, nosotros ahora vamos a hacer el de u en de y, de su función original, le va a quedar entonces ahora que el x es constante, por lo tanto lo puedo dejar afuera de la derivada parcial, y voy a hacer de y, particularmente por y f evaluado en b, con la b que ya sabemos que depende de x e y, que la voy a anotar aquí al lado, donde b en este caso de x y le queda, ¿cierto?, este x más y dividido por x y. ¿Ya? Es decir, le va a quedar a usted este x, ¿cierto?, multiplicado por f de b, más el x, ¿cierto?, por el y por df en db, y eso por db en di. Porque tal como lo vimos antes, la función f es una función que depende de b y particularmente el b depende de x e y.
que esto usted lo puede escribir con el diagrama del árbol que aparece en la literatura, o bien también como un producto matricial, pues si eso finalmente es la regla de la cadena. Ya, entonces le va a quedar aquí el x por f de b, ¿cierto? Más el x por y, este f de b y el de b en di que podemos hacerlo aparte, donde el de b en di le va a quedar entonces a usted 1, ¿cierto? Nuevamente, por el xy menos este x más y, como estamos derivando con respecto a y, entonces le va a quedar a usted eso multiplicado por x, ¿cierto? Y todo eso dividido, en este caso, por el xy y eso al cuadrado, ¿ya? Nuevamente se van los x por y, así que acá a usted le va a quedar el menos, en este caso, x cuadrado, y eso dividido por xy al cuadrado, que es lo mismo que tener menos 1 dividido por y al cuadrado, ¿ya? Así que finalmente, ahora tenemos entonces nosotros que el de u en de i, o u de i, si usted quiere escribirlo así, le va a quedar a usted el x por el f evaluado en b, más este xy por, en este caso, el f de b, ¿cierto? Acuérdese que acá, esto que está anotado acá es lo que iba a agregar yo, que el de b en de i, que finalmente es menos 1 dividido por y al cuadrado. Entonces, ahí le va a quedar entonces a usted este xy por la derivada parcial de f con respecto a b, menos este 1 partido por y al cuadrado, que finalmente esto es para nosotros, es x en ese caso, menos el x partido por y eso por f de b, ¿ya? Este f, la derivada parcial, y me falta anotar la f adelante de la función. O sea, este multiplicado por f evaluado en b, y esta es la derivada parcial. Escribí re feo ahí. ¿Ya? O sea, acá finalmente esto que está aquí, le queda entonces este x por f de b, f evaluado en b, menos este x dividido por y por la derivada parcial de f con respecto a b, que es lo que escribí ahí. Ya, pues, entonces ahora nosotros volvemos al problema original, ya, y en el problema original hay que nuevamente ahora reemplazar lo que nosotros hemos obtenido, ya. Es decir, usted lo que tiene entonces ahí es que tiene que ver el x cuadrado por du, en este caso en dx, menos el y al cuadrado por du en di, ¿ya? Y nosotros esto nos quedó entonces el x cuadrado, ya el du en este caso en dx, que ya lo calculamos, el du en dx, los voy a anotar los tres acá al tiro. Dejar en pausa esto. Bien, ahí yo he copiado los dos entonces, ¿cierto? Que son el du en dx, el x cuadrado por y por f evaluado en b, menos el y al cuadrado por x por f evaluado en b. Bueno, esto último se puede escribir como x menos y, ¿cierto? Eso multiplicado por x, ¿cierto? En este caso, y eso multiplicado por y esto multiplicado por f de b. De donde usted puede observar que esta es la u original, pues, esta es su función u, ¿cierto? Que dependía de x6 al inicio del problema. Por lo tanto, acá le va a quedar multiplicado por este, donde este de acá es la g de x y que uno estaba buscando, que es la función. Ya, así que eso. Ya, estamos. Gracias.